Bueno, muy buenos días. Yo quiero que me acompañen al segundo libro de Samuel. Vamos a ir al capítulo 24. Bueno, hoy vamos a empezar más bien terminar la segunda parte de nuestro capítulo 24. Bien, quisiera solo empezar leyendo el primer versículo para que podamos como recordar y recordar un poco mejor pues el contexto que trata este capítulo. Bien, entonces dice, una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel. Así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle, haz un censo de Israel y de Judá. Bien, yo quiero que antes de seguir me acompañen a pedirle a nuestro Señor que nos ayude a mí a transmitir el mensaje y a ustedes a que lo puedan recibir. ¿Vale? Padre, te agradecemos, Señor, pues que nos tengas aquí, Dios mío. De verdad que para mí es un privilegio enorme y al mismo tiempo una responsabilidad enorme predicar, Señor, tu evangelio. De verdad que el privilegio que uno tiene de poder predicar el evangelio, esas buenas noticias y que una persona sea salvada, Señor, es un privilegio que no tiene comparación. Señor, gracias por los que estamos aquí. Y si alguna persona llega a escuchar esto después, yo te ruego, Dios mío, que también tú toques y abras esos corazones, Señor. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias. Amén. Bien, entonces entremos un poco en contexto. Entonces, la primera parte que habíamos visto hace 15 días nos hablaba precisamente que el pueblo de Israel había cometido un pecado contra Dios. No se nos dice cuál, pero había pecado. David, al parecer, se estaba llenando de orgullo y estaba pecando contra Dios. Así que Dios permite que Satanás tiente a David y por medio de David iba a traer, o la acción de David iba a traer un castigo para Israel. Bien, vemos que David le dice a sus soldados que vayan. Joab le dice, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Y David le dice, vaya y hágalo. Nos damos cuenta de toda la historia de David, que Joab siempre le decía algo a David y David hacía caso, ¿no? Pero es que cuando uno está con las ganas de pecar, cuando uno quiere hacer las cosas mal, cuando uno tiene el deseo de pecar, mire, no importa nada. Nada, ¿verdad? Así es que pasan 9 meses, 20 días, hacen el censo y después de que pasan los 9 meses y 20 días, David siente un remordimiento terrible y le pide perdón a Dios. Y eso nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Nos pasa y nos ha pasado. Estamos frente a la tentación, estamos frente al pecado, cedemos al pecado y después nos sentimos terribles, ¿verdad que sí? Bien. Entonces, eso como por entrar en contexto. Vamos a empezar desde nuestro versículo 10. Dice lo siguiente. Entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y le dijo al Señor, he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Entonces, como les decía, no es muy diferente con nosotros, ¿verdad? En muchas ocasiones también sabemos que lo que estamos haciendo está mal, pero seguimos hasta que consumamos por completo, ya sea el chisme, ya sea el robo, o ya sea la inmoralidad sexual. Después de que la consumamos, nos sentimos terriblemente mal. Después de hacer lo que queríamos, ya no podemos presumir.
Si somos creyentes, no vamos a presumir nuestros pecados. Yo sé que ustedes muchas veces han hablado con personas que presumen de su maldad, que presumen de sus pecados. Pero nosotros como creyentes jamás presumimos de eso. Jamás. Nos sentimos terriblemente avergonzados y no podemos estar en paz hasta que no le pedimos perdón a Dios y a las personas que ofendimos. ¿Es así? Entonces son creyentes. Entonces son salvos. Si ustedes después de pecar no sienten nada, si ustedes después de ofender a Dios les parece como si nada hubiera pasado, no han nacido de nuevo. Después de discutir con nuestra esposa, si no le pedimos perdón, no estamos en nada. Así como David, nosotros sentimos un gran dolor que nos lleva a sentirnos culpables, ¿no es cierto? Y seguramente muchas veces hemos sentido hasta el deseo de morir después de haber cometido pecados serios. Pero Dios no quiere que nosotros nos suicidemos. Dios no quiere que nosotros nos matemos. Dios lo que quiere es que nosotros matemos el pecado que mora en nosotros. Como escribe John Owen en su libro La mortificación del pecado. Debemos mortificar el pecado. No matarnos, sino mortificar el pecado. Y David siente una tristeza, pero la tristeza de David es una tristeza correcta, porque nosotros después de pecar sentimos tristeza, ¿o no? Y muchas personas también después de hacer algo terriblemente mal también sienten tristeza, pero ¿cuál es la diferencia entre la tristeza de las personas que no conocen al Señor y la diferencia entre la tristeza de las personas que sí conocemos al Señor? Pues Pablo dice que hay una diferencia tremenda, ¿no es cierto? Hay una diferencia. La tristeza del mundo nos va a llevar ¿a qué? Al suicidio, a la muerte, a la melancolía, ¿no es cierto? La tristeza que es según Dios nos va a llevar al arrepentimiento. ¿Bien? La tristeza en sí misma no es mala. ¿A qué nos conduce la tristeza? Muchas personas la tristeza los conduce a escuchar música de despecho, a tomar o a hacer lo que sea que haga. La tristeza que es según Dios nos lleva a arrodillarnos y a buscar a la persona que ofendimos y decirle, perdóneme, perdóneme. Muchos se sienten mal por lo que hacen, pero siguen haciéndolo, ¿o no? ¿Es así? El problema de eso es que va a llegar un punto en el que van a endurecer tanto su corazón que será imposible volver atrás. Solo la gracia santa de nuestro Señor va a poder rescatar a esa persona. Piensen en el faraón. 10 veces dice la Biblia que él endureció su corazón. Y la Biblia dice que 10 veces Dios endureció el corazón del faraón también. Tú endureces tu corazón, Dios te dice listo. Duro va a quedar. El arrepentimiento, para ser honestos, no es algo que nazca de nosotros, ¿o sí? Usted dice, mañana me voy a arrepentir. Hoy me voy a arrepentir, ¿sabe? Tengo ganas de arrepentirme. No. El arrepentimiento es la consecuencia de creer. Cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros creemos a su palabra, cuando nosotros creemos en Él, se produce algo en nosotros hermoso que se llama el arrepentimiento. Nadie puede decir que ha creído en Dios y que no se ha arrepentido. Nadie puede decir, sí, yo creo en Dios, pero todavía no siento la necesidad de arrepentirme. Sí, yo creo en Dios, pero todavía no, como que Dios no ha puesto en mi corazón el arrepentirme, ¿sabe? Estoy esperando a que Dios haga el querer como el hacer en mi corazón. No, eso no pasa. ¿No es cierto que no? Lo real es que el arrepentimiento surge de un corazón que ha creído en Cristo.
Así que David sintió una tristeza correcta que lo llevó a arrepentirse. Bien, eso es lo que leímos en el versículo 10. Y tú y yo somos llamados exactamente a lo mismo. Bien. Recuerda, así dice la Biblia, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos de que te arrepientas. Tú y yo somos llamados también al arrepentimiento. Una persona que ha creído en el Señor se arrepiente. El versículo 11 nos dice lo siguiente. Por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje. Bien, ahora quiero que pongamos atención a lo que pasó aquí. Dice que David se arrepiente y se pone a orar, ¿verdad? La Biblia no nos dice si oró por la mañana. La Biblia no nos dice que si oró por la tarde o por la noche. Es más, no nos dice que si la oración de David fue algo continuo, porque a veces nuestras oraciones son así, ¿no? Continuas, parecen una tos ahí, una tos todo el día. De hecho, creo que parte de un pasaje nos habla de esa constancia al orar, esa constancia de la oración es como una tos, ahí, tosemos. No sabemos si David oró así, pero el caso fue que David oró y no dice que Dios le respondió al momento. ¿O sí dice eso el pasaje? Dice que le respondió ¿cuándo? ¿Cuándo dice ahí? ¿No lo hemos leído? Por la mañana. Por la mañana. Cuando se despertó. Yo cuando leí esto pensaba en esa promesa tan preciosa que nos da Dios. El gran amor del Señor nunca se acaba. Y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, o como lo dice Reina Valera, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Muy grande es tu fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Eso está en Lamentaciones capítulo 3. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Si somos creyentes y hemos ofendido a Dios, cada mañana su misericordia se renueva para ti y para mí. Si tú no eres creyente, el apóstol Pedro dice que Él aguarda con paciencia, esperando a que todos se arrepientan. Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Y por la mañana, cuando David se levantó, aparece esta promesa. El profeta Gad viene a decirle, Dios te ha respondido. Y vamos a ver qué le responde. Versículos 12 y 13. Ve a decirle a David, así dice el Señor, te doy a escoger entre estos 3 castigos. Igual que nuestros papás, ¿no es cierto? Cuando nos iban a corregir, ¿no? Escoja, le voy a dar tres opciones, o tres bien puestas más bien. Y dice, voy a decirte que escojas 3, ¿no es cierto? ¿Cuál de estos 3 castigos? Dime cuál de ellos quieres que te imponga. ¿Verdad que a nosotros no nos pasó eso jamás? ¿Nuestros papás nunca nos dieron a escoger entre 3 castigos? ¿Sí? ¿La chancla voladora? Sí, del pico no. Y entonces nosotros vemos que hay tres castigos, pero ¿por qué Dios nos permite leer algo así? ¿Por qué Dios nos deja ver esta historia? Dios está buscando restaurar a David. Dios está buscando que David sea un hombre conforme a su corazón. Y estos 3 castigos lo que nos van a mostrar es cómo está el corazón de David. Nos va a decir quién es David, cómo está David, dónde está David, qué pasó con David.
Y esa decisión va a probar su carácter. Así como las pruebas, la disciplina también Dios la permite para transformarnos a su imagen. A Dios le importa lo que hacemos, pero también le importa lo que somos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que a Dios le interesa que no robes, ¿no es cierto? A Dios le interesa que no matemos. A Dios le interesa que no codiciemos. A Dios le interesa que nosotros seamos honestos, que seamos transparentes, que seamos personas morales, que seamos fieles, que seamos personas respetuosas. A Dios le importa eso. Pero a Dios no solo le importan nuestras buenas acciones, Él también está interesado en que tú y yo tengamos el carácter de Cristo. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados ¿cómo? Según a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que el propósito principal por el cual Dios nos eligió es para que seamos como su Hijo. No solamente para que hagamos lo que Él hizo, porque eso enseñan todas las religiones. Eso es lo que enseña una psicología. Lo que ellos están buscando es cambiar nuestra conducta. A Cristo no solo le importa nuestra conducta, sino quiénes somos. Ahora, llegar a ser como Cristo es un proceso que dura toda la vida. Requiere de obediencia y de un esfuerzo en dependencia al Espíritu Santo. Imitar a Cristo no solo significa imitar sus acciones. De ser así, el propósito de la vida cristiana sería como el de cualquier otra religión. Piensen ustedes como padres. Cuando nosotros corregimos a un hijo, ¿qué le decimos? No robes porque no me gusta. No te portes así porque me hace sentir mal. No actúes así porque me avergüenzas. Coma bien, que no me gusta que coma así. ¿Por qué te portas mal? ¿Qué te he enseñado? Y solo nos enfocamos en su conducta, pues estamos haciéndolo re mal. Cuando estamos criando a nuestros hijos le decimos, no robes. Ese no es el carácter de Cristo. Cristo no vino a robar. Cristo no vino a matar. Cristo no vino a destruir. Sé obediente, porque Dios ama la obediencia, porque Dios premia la obediencia. Honra a tus padres, porque Dios ha prometido bendecir esa actitud. Pero si nosotros solo somos padres que nos enfocamos en la conducta, lo estamos haciendo mal. Por eso Dios le da 3 opciones a David, buscando restaurar su carácter, buscando hacerlo más a la imagen de Cristo, para que él sea un hombre conforme al corazón de Dios. Pensemos en esas 3 opciones. Vamos a ver la primera. Dice, versículo 13, ¿qué prefieres? Que vengan 3 años de hambre en el país. Esa es la primera opción. ¿Ustedes qué piensan de esa opción? ¿Qué nos lleva a pensar esa opción? ¿Ustedes creen que Vladimir Putin está muy nervioso porque no tiene que comer? Es un presidente, lo tiene todo. ¿Ustedes creen que el rey David se iba a poner triste porque, bueno, vamos a pasar hambre y yo qué voy a hacer, yo qué voy a comer? David era el rey. Comida era lo que le iba a sobrar. La segunda era persecución de sus enemigos por 3 meses. Ustedes recuerdan, yo quiero que me acompañen ahí atrasito, en el capítulo 21, en el versículo 17. Atrasito ahí en el versículo 17. Mira lo que dice. Dice, sin embargo, 21:17. Sin embargo, Abisai, hijo de Sarbia, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató.
Allí los soldados de David le hicieron este juramento: nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. David tenía una promesa. Sus soldados lo iban a guardar. Él no iba a morir. Pero evidentemente David iba a sufrir la persecución. Evidentemente David iba a tener que correr, huir, pero sus soldados eran los que tenían que salir a la guerra, eran los que iban a tener que morir por él. 3 meses. Pero la última dice 3 días de peste en el país, ¿verdad? Esta última opción incluye ¿a quién? A todo Israel. Incluye a su esposa, incluye a sus hijos. Es más, lo incluye a él. Pero David responde teniendo en mente esto. Dios conocía la misericordia de Dios. David conocía la piedad de Dios. Él fue el que dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él conocía el amor de Dios. En el Salmo 103, vamos al Salmo 103. Dice, ya llegaron allí, yo creo que ese no lo hemos leído alguna vez, ¿verdad? Dice: alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados, Él sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro. Él te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y todo lo que sigue. David conocía la misericordia de su Dios. Así que por eso David responde de esa manera en el versículo 14. Vamos otra vez allá al libro de Samuel. Dice: ¿qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país? Estamos en el versículo 13. Piénsalo bien y dime qué debo responder al que me ha enviado. Y entonces David dice: estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande, y no que caiga yo en las manos de los hombres. Miren que hay una cosa. Hablaba yo esta mañana con mi esposa y le decía que uno puede conocer las definiciones de las palabras. Yo podría coger y decirles: bueno, acá la palabra tal, lo que sea, pensemos en una palabra, temor. Y entonces yo les podría decir a ustedes: temor en el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y significa esto y significa aquello y significa lo uno y significa lo otro. Y podría decirles: y en el Nuevo Testamento la palabra temor significa fobos y significa aquí y significa allá. Pero si yo no tengo comunión con esa verdad, yo no voy a poder decirles a ustedes qué es el temor de Dios. Porque el temor de Dios no es solo definir una palabra, sino que yo sepa que es temerle a Dios. Podríamos hablar de cómo David percibe la misericordia de Dios, y yo podría decirles: la palabra acá, misericordia, significa esto, significa aquello, aquí, aparece allá. Pero yo les digo a ustedes saben qué es la misericordia de Dios. Necesitamos un manual teológico para poder definir esa palabra en nuestras vidas. Necesitamos saber qué dice en griego. Necesitamos saber qué dice en hebreo. Necesitamos mirarnos al espejo y saber que esa persona que está ahí no merece estar ahí. Y que por la gracia de Dios está ahí. Y entonces sabemos que es la misericordia de Dios.
El pueblo había pecado, David había pecado y finalmente el castigo llegó y 70,000 personas murieron. En el versículo 16 dice que Dios envió a un ángel para destruir el pueblo de Israel. Y cuando el ángel estaba a punto de destruir Jerusalén, Dios le dijo que no lo hiciera. Ahí está, lo vamos a leer, mira. Entonces el ángel del Señor, que estaba junto a la parcela de Arauna el Jebuseo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla. Pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado. Basta, le dijo al ángel que estaba hiriendo al pueblo, detén tu mano. Acá hay como una cosa curiosa, el tema de los ángeles, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad, no soy un experto en ángeles, no he visto ninguno tampoco. Y entonces, lo que sí les puedo decir es que, sí, que un angelito hermoso ahí al lado. Pero lo cierto es que Dios envía ángeles que están a su servicio. Unas veces daban un mensaje, ¿no? Y otras veces llevaban un juicio, como en este caso, ¿no? Pero a mí lo que más me impacta no es el tema del ángel, aunque es importante, ¿no? Es la frase, Dios se arrepintió. A simple vista parece una contradicción decir que Dios se arrepiente, ¿no? Es como si Dios estuviera diciendo, oiga, de haber sabido que ese ángel iba a hacer lo que iba a hacer, yo no lo mandaba. Y uno dice, pareciera eso, pero ¿cómo es posible? Dios es omnisciente. Dios sabe lo que va a pasar después. ¿Cómo se va a arrepentir? Seguramente es fácil, ¿no es cierto?, decir que es una manera de hablar de Dios para que nosotros le entendamos. O sea que es lo que se conoce como un antropomorfismo, ¿verdad? Una manera de Dios hablar a los hombres. Pero no debemos perder de vista que Dios usó esta palabra y no otra. Dios hubiera podido escribir y me dolió. ¿Y usted hubiera entendido? Pues obvio, yo hubiera entendido. Dios habría podido escribir y yo me entristecí. Pero Dios eligió esa palabra. Me arrepentí. Es la misma palabra que significa cambiar de parecer. Es la misma palabra que aparece en Génesis 6:6 cuando dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Es cierto, Dios no se puede arrepentir, pero Dios eligió esa palabra y yo quiero que la entendamos. Pensemos en una relación de noviazgo, de matrimonio, una relación. Ahorita está viralizado el tema de la pareja tóxica, ¿verdad? De Transmilenio. Seguramente esa parejita se debe sentir muy avergonzada, muy mal, ¿no es cierto? Y deben estar diciendo, pero yo en qué momento me metí con esta loca. ¿Yo por qué me metí con este loco? De haber sabido yo eso, jamás me hubiera metido con ella. Y nos da risa, porque es chistoso. Pero cuando pasan las noticias vemos que un hombre mató a su hijo para causarle daño a su esposa. Y entonces nosotros decimos, ¿qué piensa esta mujer? Y ella va a decir, de haber sabido, jamás me hubiera metido con este tipo. ¿Qué siente? Arrepentimiento. Pero muchas personas también montan un negocio, ¿no es cierto? Con anhelos, con ganas, invierten plata, se endeudan aquí, se endeudan allá, montan su negocio, qué alegría, qué emoción. Y algo pasa y todo lo pierden. Y ellos dicen, de haber sabido, jamás me hubiera metido en esto. Pero muchas personas se van de viaje y dicen, cuando vayamos allá, yo quiero que vayamos allí, conozcamos allá, yo fui a tal lugar una vez, yo comí en tal sitio y están llenos de planes y todas estas cosas. Pero un familiar muere ahogado. Y esa persona siente el arrepentimiento y dice, si yo no hubiera ido allá.
¿Ustedes han sentido el dolor del arrepentimiento? Dios nos está diciendo que Él siente ese dolor por la maldad del hombre. Ese dolor tan intenso que el ser humano ha sentido, pero de una manera perfecta y santa en Dios. Cuando nosotros pecamos contra Dios, le estamos ofendiendo de esta magnitud. El dolor que causamos en Dios es similar al dolor del arrepentimiento que siente el hombre cuando dice de haber sabido nunca hubiera hecho eso. Un dolor que taladra el alma. Y Dios termina usando una frase que dice, detén tu mano. ¿A qué le suena esa frase? Abraham, Isaac. Abraham, detén tu mano. Y es que esto es significativo porque vamos a empezar ahorita a hablar de dónde se construyó el templo. Una figura de Abraham, de Isaac, una figura de Cristo. Ahorita lo vamos a ver. Versículo 17. Dice, David, al ver que el ángel destruía a la gente, oró al Señor, ¿qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado, soy yo el que ha hecho mal, descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Dios, en su misericordia, ya había detenido la mano del ángel. David no lo sabía. Por eso David sigue orando. Y David usa esta palabra, ¿qué culpa tienen estas ovejas? El pastor que había sido llamado por Dios regresó. David estaba siendo restaurado. Ya no los contaba como soldados, ahora los miraba como ovejas. ¿Te das cuenta que la disciplina de Dios no es para destruirnos? ¿Te das cuenta que Dios cuando pone su mano sobre nosotros es para restaurarnos? ¿Para hacernos más a su imagen? David los ve nuevamente como ovejas. ¿Ustedes saben cómo empezó David? Vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Ahí atrásito. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Dice en el versículo 33 y 37. 33 al 37. Dice, esa es la escena en la que David va a pelear contra Goliat. Entonces dice, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si ese animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano. Ese era el corazón de David, el de un pastor, el que peleaba por sus ovejas, el que luchaba por sus ovejas. En algún momento del camino se extravió. Empezó a mirar a la gente como un gran ejército. Seguramente ya estaba viejo. En la última pelea casi lo matan. Y empezó a mirar al pueblo como soldados. Pero Dios empezó a restaurar su corazón. Cuando uno llega a ese pasaje, uno piensa en que definitivamente nadie en el Antiguo Testamento, por más sobresaliente que haya sido, por más cosas que nos traiga a nuestra mente y evoquen en nosotros como, qué hombre tan impresionante, qué hombre tan valiente, qué hombre tan fuerte, qué hombre tan inteligente, ninguno cumplió la estatura. Ninguno llegó a ese punto más alto. David jamás fue el buen pastor de Israel. Había que esperar a que llegara Cristo.
David fue un pastor, pero no el buen pastor. Había que esperar a Cristo porque él dijo, el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Jesús sí es el pastor. David podrá ser muy heroico. David podrá evocar en nosotros los más grandes pensamientos, pero él no es el buen pastor. El asalariado no es el pastor. A él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Otra vez el Señor dice, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así que como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él, y doy mi vida por las ovejas. Juan 10. David nos está recordando ese buen pastor que iba a venir. David dice, yo soy el que tiene que morir por las ovejas. David no era el buen pastor. Jesús es nuestro buen pastor. Y Él sí dio su vida por sus ovejas. Amén. Pero ahora no quiero que perdamos de vista lo que está pasando. David pidió perdón y se arrepintió. Sin embargo, las consecuencias duraron hasta el tiempo señalado. Así que nuestros pecados, eso no nos gusta, pero es la verdad. Nuestros pecados tienen consecuencias que van a durar más de lo que imaginábamos. Tú y yo creemos que tenemos el control del pecado, mentiras. Tú y yo podemos elegir el pecado, pero Dios elige el tiempo, la forma, la manera. Cuando nosotros elegimos desobedecer a Dios, no solo vamos a experimentar la disciplina de Dios, ¿saben qué más pasa? Entristecemos al Espíritu Santo. Efesios 4:3. Nuestras oraciones no van a ser contestadas. Primera de Pedro 3:7. Nuestro servicio a Dios se vuelve improductivo. Primera de Corintios 9. Nuestras canciones, nuestras alabanzas ya no van a ser agradables. Salmo 33. Vas a perder el gozo de tu salvación. Salmo 51. Tu crecimiento espiritual se va a detener. Primera de Corintios 3. Tu servicio a Cristo se va a limitar. Segunda Timoteo 2:21. Tu vida va a estar en peligro. Primera de Corintios 11. Vas a manchar el testimonio de la iglesia. Primera de Corintios 5. Y vas a deshonrar el nombre de Dios. Primera de Corintios 6. ¿Crees que solo vas a recibir la disciplina? Yo tenía esta lista en mi cuaderno. Alguien la hizo. A mí se me olvidó quién fue. Pero yo quiero que ustedes no se olviden de que Dios es un Padre amoroso y sabio. Que Él no busca destruirnos. A pesar de todas estas consecuencias, Él no busca destruirnos. Él quiere restaurarnos. Y la disciplina que Él elija para ti, la disciplina que Él elija para mí, va a ser hecha a mi medida. Buscando siempre mi bien. Nuestros padres terrenales nos disciplinaron, dice el escritor de Hebreos, durante algunos años. E hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros.
a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Hebreos 12, del 10 al 11. Si me he expresado bien, creo que hemos entendido que Dios busca restaurarnos después de que pecamos. Que Dios nos ama, que Él es sabio y amoroso, pero que también juzga y que le duele. Bien, vamos a terminar la última parte. Dice, vamos a leer todo ese pasaje que nos queda. Ese mismo día, versículo 18, Gad volvió a donde estaba David y le dijo, sube y construye un altar al Señor en la parcela de Arauna el Jebuseo. David se puso en camino, tal como el Señor se lo había ordenado por medio de Gad. Arauna se asomó y al ver que el rey y sus oficiales se acercaban, salió y rostro en tierra se postró delante de él. Su majestad, dijo Arauna, ¿a qué debo el honor de su visita? Quiero comprarte la parcela, respondió David, y construir un altar al Señor para que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Tome su majestad y presente como ofrenda lo mejor que le parezca. Aquí hay bueyes para el holocausto y hay también trillos y yuntas que usted puede usar como leña. Todo esto se lo doy a usted, que el Señor su Dios vea a su majestad con agrado. Pero el rey le respondió a Arauna, eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré todo por su precio justo. Fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Este pasaje nos dice que Dios le dice a David que construya un altar, ¿verdad? ¿En dónde? En la era o en la parcela de Arauna el Jebuseo. Usa un profeta que se llama Gad. Este profeta da este mensaje. David, de manera muy obediente, hace lo que Dios le dice, compra la parcela. Arauna le dice que no lo haga, David le dice que él lo quiere hacer, él dice que no va a ofrecerle a Dios unos sacrificios que no le agraden. Y ahí es como difícil, porque esa frase es muy poderosa. Cuando uno lee esa frase, tiende como a tomar la atención del texto, ¿sí? Dice, no voy a ofrecer al Señor holocaustos que nada me cuesten. Yo de la iglesia que hacía muchos años me congregaba, usaban este pasaje siempre para sacarnos plata, ¿sí? Y siempre lo usaban, ustedes tienen que ofrecer lo mejor, lo que les cueste, ustedes tienen que traer ofrendas abundantes y generosas y bla, 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 bla. Y entonces esta frase es poderosa. Está ahí. Y tiene su explicación y tiene todo su sentido, ¿verdad? Pero es difícil detenernos en esta frase porque lo que domina el texto no es esta frase, es el altar. Pero no quiero que pierdan de vista que Dios sí nos manda a hacer sacrificios de alabanza, a presentarnos como sacrificios vivos, a no ser unos mediocres a la hora de hacer cosas para el Señor, a prepararnos lo más poquito, las obras. Si tenemos un curso o un grupo de liderazgo, prepararme un día antes, unas horas. La escuela dominical al fin es para niños, ¿para qué me preparo tanto? Algo que no cuesta nada, sin sacrificio, sin esfuerzo, mediocres. Démonos cuenta que ese no es el corazón de Dios. Él se entrega y todo, no a medias.
Pero esto no es lo que tiene la atracción o el centro de este pasaje. Es el altar. Y hay algo que quiero que veas, ¿bien? La era de Araúna es el mismo monte Moria. Es el mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Este monte va a ser el lugar donde Salomón va a edificar el templo que diseñó su padre. ¿Y eso dónde está? No son mentiras, segunda de Crónicas, capítulo 3. Me cambié de testamento. Bueno, segundo de Crónicas, capítulo 3. Versículo 1. Dice, Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el monte Moria. Moria. En Jerusalén, donde el Señor se le había aparecido a su padre David. Lo construyó en el lugar que David había destinado, esto es, en la parcela de Araúna, el Jebuseo. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa? El rey David nos enseña que después de un terrible fracaso, hay un lugar donde acudir. Hay un lugar donde el sacrificio, el arrepentimiento y el perdón toman toda la magnitud, toda su esencia, toda su belleza. Y es el altar. ¿Y qué es el altar? ¿Qué es un altar? El altar es un lugar donde se realiza una ofrenda a Dios. El altar era una señal de la presencia de Dios. El altar era un lugar de misericordia. Físicamente es solo una elevación de tierra. Los podían hacer de piedra, pero tenía una condición. En esa época todos los pueblos hacían altares. Y los altares que hacía la gente eran muy elaborados, muy bonitos, muy bien hechos, labrados, con figuras, con formas. Y Dios les dice, yo no quiero que ustedes me hagan un altar así. No. No. Yo quiero que ustedes me hagan un altar que no esté labrado, que no tenga formas, que no tenga figuras. Yo no quiero ninguna obra humana para mi altar. Yo no quiero ninguna obra para que ustedes se acerquen a mí. No quiero ninguna obra humana para que ustedes crean que es por ustedes. Van a poner unas piedras cualquiera, sin formas, sin figuras. Y no le van a poner escaleras. No sea que cuando suban se les vea la ropa interior. Porque es que yo tampoco quiero que ustedes le añadan a mi obra. Yo tampoco quiero que le añadan nada a mi altar. Ni obras, ni añadiduras, como los fariseos, poniendo cargas más pesadas, diciéndole ustedes tienen que hacer esto y aquello y aquí y allá. No, no. No tenemos que pensar que para acercarnos a Cristo tenemos que ser algo o alguien. Eres un pecador y basta con eso. Eso es lo que se necesita, no más. El altar ya está puesto, sin obras, sin nada más que Cristo, suficiente, perfecto. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia.
Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo, para que justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Tito capítulo 3. Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia. Sin embargo, el propósito principal de ese altar era mantener el pacto que había entre Dios e Israel. Es decir, el altar se usaba como una figura de mediación. ¿Y a qué le suena? Al mediador, ¿verdad? Somos salvos. Y hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesús, hombre. Él es nuestro mediador. El altar del tabernáculo era lo primero que se veía cuando se abría la puerta. Una cortina, solo una puerta, y ahí estaba el altar. A la entrada, lo primero que la gente veía era el altar. Señalaba que el único camino de entrada ante Dios era el sacrificio. Tenía que haber muerte antes de que el hombre pudiera ingresar a la morada de Dios. La persona que ofrecía el sacrificio tenía que poner la mano sobre el corderito. Y era degollado. Y moría. Y ahí él sabía que ese cordero estaba muriendo por él. ¿Y ustedes creen que todos esos corderitos alguna vez salvaron a alguien? Lo hicieron en base a la fe, mirando a Cristo. Era como un pagaré, por decirlo así. Todos los que hicieron eso era el pagaré. Un día iba a llegar alguien que lo iba a hacer de manera perfecta. Ellos, esos animalitos jamás iban a quitar el pecado. Lo cubrían, no lo quitaban. Acompáñenme, por favor, a Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer esos versículos 3, del 3. Hablando de lo que les estoy diciendo, mire. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. No los podían quitar. Por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciéndolos repetidas veces, los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecerlos por los pecados, un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Él fue el buen pastor, el cordero perfecto, el altar, el templo, el tabernáculo. ¿Acaso existe otro tema más importante que Cristo?
Es el tema que domina la Biblia. Es Él, es Él, es Él. El sacrificio que Cristo realizó, lo hizo una sola vez y no se va a volver a repetir porque fue perfecto. Yo quisiera dice que nosotros solo rogamos. Y yo les ruego que se miren y se examinen. Se dan cuenta que necesitan de un Salvador. No solo que nos salva, sino que nos santifica. Al que no es salvo, ahí está su salvación. Ahí está su Salvador. Y al que lo conoce y ha sido salvado por Él, ahí está el que lo santifica. Él es nuestro modelo a seguir. Él es el que debe robarnos nuestros suspiros. En Él deberíamos pensar cuando nos dormimos. Que nos trasnochemos pensando en Él. Pero Facebook, pero Instagram, pero TikTok es nuestro último pensamiento, es nuestro último suspiro antes de dormir. Tú y yo estamos sentenciados a morir de una plaga, como estaba ese pueblo, igualito, igualito. Pero solo hasta que David se acercó al altar, dice que Dios detuvo todo esto. Y otra vez se restauró la comunión de un pueblo, de un rey con Dios. Un pastor usa una ilustración, tampoco me acuerdo el nombre, tengo una mala memoria en eso. Y él dice que es como si estuviéramos en la mitad de una avenida y viene un camión de 20 toneladas. Nosotros no nos podemos mover, estamos ahí frente a esa volqueta. Viene hacia nosotros 100 kilómetros por hora. ¿Qué va a pasar contigo? No vas a quedar más o menos. No vas a quedar, hay más o menos que, no. Vas a morir. Esa es la muerte. Es la sentencia que hay. Pero ¿qué pasa si alguien nos toma y nos pone sobre el andén? Y viene esa volqueta de 20 toneladas a 100 kilómetros por hora. Y lo único que atropella es tu sombra. Tú y yo nos vamos a morir. Unos morirán frente al camión y recibirán todo el peso de la muerte. Otros, por la gracia de Cristo, estaremos puestos sobre el andén y lo único que vamos a recibir es el choque de la sombra. Hace poco tuve una pesadilla horrible. Estaba soñando que iba con mi esposa de la mano y esa no era la pesadilla. Esa no era la pesadilla. Íbamos de la mano y ella, en la pesadilla horrible, le empezó a dar un infarto, un ataque, y se empezó a morir. Y yo la abrazaba y le rogaba a Dios, Dios mío, por favor, sálvala, por favor, por favor, por favor. El caso fue que se murió. Y me desperté, pero tremendamente asustado. Volteé, estaba ella ahí, la abracé
y me sentí más tranquilo, pero un pensamiento dominaba mi mente. Y es que un día no me voy a despertar de ese sueño, porque ella va a morir. Ese sueño va a ser verdad un día. Y voy a sentir el desgarro de la separación. Pero recuerdo que Cristo me dice que porque Él vive, ella también va a vivir. Que porque Él vive, yo también voy a vivir. Y cuando yo me muera y conozca a mi Señor, al que anhela mi alma, después de verlo a Él, a la siguiente persona que voy a querer ver va a ser a mi esposa. Y después de ver a mi esposa, a la siguiente persona que voy a querer ver va a ser a mi papá, después a mi mamá. Lo siento por Pablo, lo siento por Adán, pero no son a las personas que voy a ir a ver primero. A la primera persona que voy a ver va a ser a mi esposa, después de ver a Cristo, después a mis padres. Sabiendo que sí, se detuvo la plaga y que la muerte no tiene poder y que mi Cristo, el único tema que domina mi vida y la suya, sí, es cierto. Él es nuestro Señor. Él es el altar, Él es el tabernáculo, es el cordero, Él es el buen pastor. Él es la razón por la que estamos aquí. Él es, solo Él, solo Él. Él es el que detiene esa plaga. Padre, gracias porque eres tú, Señor, el que domina la Biblia. Y solo te ruego, Señor, que hagas conforme a tu voluntad, Señor. Gracias. Amén. Muchísimas gracias.